La primera vez que pensé que mi matrimonio se iba a romper fue por las clases de vela. Belén me dijo que la clase se iba a celebrar, que el instructor insistía y que no pasaría nada. A las 7:30 de la tarde, cuando el móvil vibraba con los mensajes de la AEMET. Me llamo Luis Morata y, hasta ese momento, era un chico normal. Belén llevaba un mes practicando remo en la marina. Lo decidió en enero, después de Año Nuevo, como uno de esos propósitos que suenan sensatos. A mí me pareció normal, incluso me gustaba verla con algo propio. En primer lugar, el horario de las clases cambiaba sin previo aviso y siempre coincidía con horas extrañas, justo cuando yo salía tarde del trabajo. En segundo lugar, las clases no se cancelaban ni siquiera cuando llovía mucho, lo que ya me parecía una excusa preparada de antemano. En tercer lugar, el móvil de Belén se convirtió en un objeto que siempre tenía en las manos, siempre con la pantalla hacia abajo. Una noche, durante la cena, la llamaron y en la pantalla apareció por un segundo el nombre de Iván Solano, y ella rechazó la llamada. Le pregunté quién era y me dijo que era el instructor, que avisaba de cambios debido al viento. Esa noche. Me subí al coche y la seguí. No quería delatarla, solo quería entender. Cuando llegué al puerto, vi que su coche no estaba donde siempre, sino más cerca de los muelles, en la fila donde aparcan los coches de la escuela y del personal. Salí del coche y vi a un hombre con una sudadera oscura y una gorra hablando con ella. No los oí, pero vi cómo él se inclinaba para hablarle al oído y cómo Belén no se apartaba. Me quedé detrás de la furgoneta. Cuando el hombre le tocó la muñeca para acercarla a él, Belén no se apartó, y comprendí que no estaba allí por el viento. Me fui antes de que ella me viera. Volví a casa pensando que tal vez solo estaba imaginando cosas. Al entrar, vi en el perchero el casco de vela que, según ella, le habían prestado allí. Lo miré y vi una pegatina nueva, el logotipo de una empresa que no tenía nada que ver con la escuela. Me agaché, le di la vuelta y dentro había una nota escrita con bolígrafo azul, solo un número y una palabra, puerto. La guardé en el bolsillo. Belén entró empapada, pero no con esa cara de frío que se te queda cuando de verdad has estado en el agua. Entró con energía, con las mejillas altas y los ojos brillantes, y eso me dio más miedo que verla triste. Dejó las zapatillas en la entrada, se sacó el chubasquero y dijo que había sido intenso, que el viento estaba loco, que Iván había controlado todo. Yo asentí y noté que me costaba mantener la cara quieta. Tenía la nota en el bolsillo como si me quemara. Ella se fue directa al baño, cerró la puerta, y oí el sonido de un mensaje entrando en su móvil, ese pitido pequeño que antes no me habría llamado la atención. Me levanté despacio, fui hasta donde había dejado el bolso, y vi que el móvil estaba encima, con la pantalla encendida porque se había movido al dejarlo. Solo vi un trozo de texto en notificación, algo como te veo luego en el coche, y un corazón rojo. No vi el remitente porque se apagó, pero el cuerpo me reaccionó sin pedirme permiso. Me dio un calor brusco en la cara, luego un frío en las manos, y tuve que agarrarme al respaldo de la silla para no irme al suelo como un ridículo. No dormí esa noche. Belén se acurrucó a mi lado como siempre, pero yo notaba su respiración con una claridad que me ponía nervioso. Cada vez que se movía, yo pensaba que estaba escribiendo a alguien, aunque no lo hiciera. Por la mañana, mientras ella desayunaba, le dije que si de verdad había clases con ese tiempo, que me enseñara el parte de la escuela o el grupo donde avisaban. Belén me miró como si yo le hubiera pedido una contraseña del banco y soltó que era un grupo de WhatsApp, que se borraban cosas, que no tenía por qué justificar su hobby. Me quedé callado, y lo peor fue que ella aprovechó el silencio para ponerse a hablar de otra cosa, del precio de la luz, de una compañera del trabajo, de tonterías rápidas para llenar el aire. En mi cabeza solo estaba la palabra puerto y el número. Ese mismo mediodía llamé al número desde el despacho del trabajo, con la puerta cerrada.
Saltó un buzón de voz con un nombre de empresa de alquiler náutico. No era una persona, era un servicio. Eso me dio un giro en el estómago porque ya no era solo un coqueteo, era logística. La semana se puso más fea el día 6 de enero, el de Reyes. Teníamos comida con mi madre en casa, roscón en la mesa y todo lo típico, pero Belén estuvo pegada al móvil como una adolescente castigada. Se levantó 2 veces con la excusa de ir por servilletas y yo la vi escribir rápido con el pulgar, sonriendo sin darse cuenta. Cuando volvimos a quedarnos solos en la cocina, le dije que estaba rara y que si me pasaba algo. Belén me contestó que yo estaba paranoico, que desde que ella hacía vela yo estaba más pesado, que parecía que me molestaba verla feliz. Me dolió porque era una frase diseñada para dejarme como el malo. Me quedé mirando el fregadero y noté cómo se me tensaba la mandíbula, como si tuviera una piedra entre los dientes. Ella se puso la chaqueta para bajar a tirar la basura y se llevó el móvil. Ese detalle, tan pequeño, fue como una confirmación. Nadie baja a tirar la basura con el móvil si no quiere perderse un mensaje. 2 días después, a las 7:10, yo estaba otra vez en el coche sin haberlo decidido del todo. No era orgullo, era necesidad de acabar con esa sensación de vivir a medias. Llovía menos, pero el viento seguía cortando. Me acerqué al puerto y aparqué más lejos. Caminé por detrás de los contenedores y llegué a una zona donde se ve la rampa y parte del pantalón principal. Vi a Belén primero por el pelo recogido y por su forma de andar, rápida, como si fuera tarde y eso le diera igual. Iván Solano estaba esperándola apoyado en una barandilla, con una mochila y una bolsa de deporte. Se saludaron sin prisa y él le pasó la mano por la espalda, no como un monitor corrigiendo postura, sino como alguien que ya tiene permiso. Belén miró alrededor una vez, como un reflejo, y en ese instante giró la cara hacia donde yo estaba, aunque no creo que me viera. Se quedaron pegados bajo un toldo, y él le dijo algo que la hizo reír otra vez, esa risa que yo ya tenía identificada como ajena. Luego se fueron hacia el aparcamiento de personal, y yo los seguí con el corazón golpeando tan fuerte que me mareaba. Los vi subirse al coche de ella, él al asiento del copiloto, y vi cómo ella cerraba las puertas y no arrancaba. Vi el movimiento de sus cabezas acercándose, vi la mano de él en la nuca de ella, y me quedé quieto, sin aire, hasta que la luz interior del coche se apagó. Volví a casa antes que ella y dejé las llaves en el cuenco de siempre para obligarme a no parecer un loco. Me lavé la cara con agua fría y me miré en el espejo del baño. Tenía los ojos rojos, no de llorar, de aguantar. Cuando oí la puerta, no salí corriendo a atacarla. Me quedé sentado en la mesa del comedor, con la silla recta y las manos encima como si estuviera esperando una multa. Belén entró, se quitó la chaqueta y dijo mi nombre con un tono ligero, como si nada. Yo le pregunté qué tal la clase. Belén dijo que dura, que el viento había cambiado, que Iván se había enfadado con un alumno por no obedecer. Yo asentí y le dije que yo también había estado en el puerto. En ese segundo vi cómo se le tensaban los hombros, muy poco, pero lo vi. Belén preguntó qué hacía allí. Yo dije que necesitaba verla, que necesitaba entender. Ella se rió una risa corta y falsa y dijo que estaba volviéndome controlador, que eso era feo, que no le gustaba esa versión mía. Yo le contesté que la versión fea era la de ella escondiéndose en su propio coche con un tío. Belén se quedó de pie, con la boca un poco abierta, y durante 2 segundos pensé que iba a reconocerlo todo. En lugar de eso, se cruzó de brazos y dijo que yo había visto mal, que Iván era cercano con todo el mundo, que en la vela se toca mucho porque hay seguridad, equilibrios, cuerdas. Yo le dije que no estaba hablando de una cuerda, que los vi besándose y que vi cómo se quedaban sin arrancar. Belén dijo que era un pico tonto, que estaba nerviosa, que él la estaba animando, que lo había interpretado fatal. Yo notaba mi propia respiración en los dientes, como si me faltara espacio dentro del pecho.
Le pedí su móvil. Belén se echó atrás un paso, instintivo. Dijo que no, que eso era cruzar una línea, que yo no tenía derecho. Ese no fue un argumento moral, fue pánico. Yo me levanté y me acerqué sin tocarla, solo ocupando el espacio, y le dije que no quería revisar años, que quería ver solo esa semana, ese chat con Iván. Belén tragó saliva y se le fue la mirada a la encimera, donde estaba el móvil. Lo cogió ella antes que yo, y empezó a tocar la pantalla con rapidez. Yo le dije que no lo borrara. Belén dijo que no estaba borrando, que estaba buscando, y me enseñó un chat con Iván que parecía limpio, lleno de mensajes de grupo, horarios, iconos de vela, nada más. Fue tan perfecto que me dio rabia, porque no era tranquilidad, era montaje. Le dije que me enseñara la lista de archivados. Belén dijo que qué obsesión, que yo estaba enfermo. Yo le pedí que me mirara a la cara y me dijera que no había pasado nada con él. Belén me miró, pero no aguantó el segundo siguiente. Bajó la vista y dijo que me quería, que no quería perderme, que últimamente se sentía invisible, que la vela le había devuelto ganas de respirar. Yo le dije que respirar no es mentir. El primer golpe real me lo llevé cuando nombró un sitio sin querer. Dijo que Iván a veces la acompañaba a la marina de noche porque allí había más calma para practicar nudos. No era una frase de monitor, era una frase de pareja que busca un lugar. Yo le pregunté cuántas veces. Belén dijo que no sabía, que unas pocas, que no era para tanto. Le pregunté si habían estado en algún sitio fuera del puerto. Belén dijo que no, y al decirlo se tocó el lóbulo de la oreja, un gesto que yo le conozco desde siempre cuando miente. Me fui al cajón donde guardamos facturas y saqué el extracto impreso que había recogido esa mañana del buzón, porque el banco aún manda cartas a veces. Había un cargo de un hotel en Denia del fin de semana anterior, y ese fin de semana ella me juró que había dormido en casa de su amiga Marta porque se había alargado una cena. Puse el papel delante de ella. Belén se quedó quieta, y su cara cambió de color como si le hubieran bajado la luz. Belén dijo que no era lo que parecía y que el hotel podía ser un error, que alguien se había equivocado con la tarjeta. Yo le pregunté si también era un error que su coche estuviera donde aparca el personal, si también era un error que yo la viera mirando alrededor antes de meterse con él dentro. Belén apretó los labios y dijo que estaba cansada, que no podía con un interrogatorio, que prefería hablar al día siguiente. Yo le dije que no se iba a dormir sin decirme la verdad, y entonces ella soltó algo que me dejó helado. Dijo que Iván no era el único con el que hablaba, que había empezado a escribir con otros del club, que ella estaba harta de sentirse una mujer apagada, y que yo llevaba tiempo sin verla. La escuché y no sentí culpa, sentí el suelo moviéndose. Le pedí que me dijera si había tenido sexo con él. Belén tardó demasiado en responder y yo vi la respuesta antes de oírla. Dijo que una vez, que fue un lío, que se arrepintió, que no significaba nada, y mientras lo decía, el móvil vibró encima de la encimera con un mensaje entrando y el nombre Iván apareció durante un segundo. Esa noche dormí en el sofá con una manta y la ropa puesta, no por dramatismo, por incapacidad de meterme en la cama con ella. A las 8 de la mañana yo ya estaba en la calle. Fui al banco primero y pedí separar mi nómina a una cuenta solo mía. No vacié nada conjunto, no me interesaba ganar por trampas, me interesaba que no pudiera hacerme daño con un golpe de tarjeta en un fin de semana mientras yo estaba aún aturdido. Luego fui a ver a un abogado recomendado por un compañero del trabajo, uno que no habla como serie de televisión, habla como alguien que ha visto gente romperse en despachos. Le conté lo del puerto, lo del hotel, lo del monitor. Me dijo que lo primero era dejarlo todo por escrito, fechas, cargos, mensajes si podía, y que si convivíamos aún, cuidado con discusiones que se fueran de las manos. Salí de allí con una lista corta y fría y con la sensación de estar tomando el control de algo que ya no era una pareja, era un problema.
La venganza no fue pegarle un grito ni tirarle sus cosas por la ventana. Fue algo más simple y más humillante para ella, porque atacaba justo donde ella se había montado la vida paralela. Esa misma tarde escribí un correo al club náutico, no a redes, no a medio mundo, solo a la coordinación, con mi nombre y mi teléfono. Dije que quería poner una queja formal sobre un monitor, Iván Solano, por conductas impropias con alumnas fuera del horario, y que estaba dispuesto a aportar pruebas si lo pedían. No acusé de delitos, no dije barbaridades, describí hechos concretos y cité el coche, el hotel, los horarios. Luego llamé a Marta, la amiga de Belén a la que supuestamente había ido aquella noche de Denia. Le dije que necesitaba preguntarle una cosa sin rodeos. Marta se quedó en silencio y luego dijo que Belén no había dormido en su casa ese fin de semana, que solo le pidió cubrirla si alguien preguntaba. Me dio una náusea rápida. Le agradecí la sinceridad y colgué. Con esa llamada, la coartada de Belén se cayó sola, y yo ya no estaba discutiendo opiniones, estaba confirmando mentiras. Esa noche, cuando Belén llegó, yo ya tenía una carpeta en la mesa con copias de cargos, una cronología escrita y un pantallazo que había logrado sacar del portátil compartido porque ella tenía su WhatsApp abierto ahí. Un mensaje de Iván diciendo que el fin de Endenia había sido perfecto y que le había encantado verla sin prisas. Se lo puse delante sin levantar la voz. Belén se quedó mirando el papel como si fuera una multa de tráfico. Me preguntó qué estaba haciendo. Yo le dije que estaba ordenando la realidad para que no la pudiera maquillar. Belén se enfadó y dijo que eso era una traición también, que yo estaba invadiendo. Yo le contesté que invadir es meter a un tío en tu vida mientras finges normalidad conmigo. Me pidió que parara, que no metiera a terceros, que no tocara su club. Le dije que su club ya estaba metido desde que ella decidió liarse con su monitor. Entonces hizo algo que no esperaba y que fue otro mini derrumbe. Belén cogió el móvil y llamó a Iván delante de mí, como si quisiera demostrar algo, y le dijo que yo lo sabía, que necesitaba que él confirmara que no iba a pasar nada más. Yo oí la voz de Iván por el altavoz, tranquila, casi divertida. Iván dijo que yo era un exagerado, que Belén era libre, que nadie la tenía atada, y que si yo quería montar un drama, era mi problema. Belén colgó con la mano temblando, no por amor, por miedo a quedarse sin suelo. Yo le dije que ese tono suyo lo decía todo, que no era un error, era un plan. Belén empezó a llorar, pero no se movió hacia mí, se movió hacia su móvil, como si su salvavidas fuera él. Le dije que a partir de esa noche yo iba a dormir en la habitación pequeña y que ella podía quedarse en el dormitorio o irse, pero que no iba a aceptar más teatro. Al día siguiente cambié las contraseñas del Wi-Fi y de las cuentas compartidas de streaming y del ordenador familiar, no por fastidiar, por proteger mis cosas, mis fotos, mis documentos. Le dejé acceso a lo suyo, le di un papel con las claves de un usuario nuevo para que no pudiera entrar a mis correos. Es una venganza rara, lo sé, pero ver su cara cuando se dio cuenta de que ya no tenía la casa como territorio cómodo fue una sensación física, como aflojar un cinturón que te apretaba el estómago. Esa misma tarde me llamó un número desconocido y al contestar escuché a Iván, sin presentarse, diciendo que si seguía moviendo mierda, él también podía moverla. Me quedé con el móvil en la oreja escuchando su respiración, y noté que el pulso me golpeaba las 100. Iván dijo que conocía gente, que en el puerto se hablaba, que mi nombre podía quedar como el de un tío tóxico que acosa a su mujer. Yo le respondí despacio, sin insultos, que si volvía a llamarme lo haría a través de mi abogado, y colgué. Me senté en el borde de la cama de la habitación pequeña y me miré las manos, me temblaban como si acabara de bajar una escalera muy rápido. No era miedo a él, era miedo a lo que Belén había permitido, a que un monitor de vela se sintiera con derecho a amenazarme porque mi mujer le había dado ese poder. Esa noche cenamos en silencio.
Belén intentó decir algo sobre arreglarlo, sobre terapia, sobre darse tiempo. Yo notaba que cada palabra suya me daba un pinchazo en el estómago, no por lo que decía, por el esfuerzo que me exigía creerla. 2 días después, le pedí una conversación final, en serio, sin gritos. Quedamos en la cocina un sábado por la mañana, con café y la luz entrando por la persiana. Le dije que yo ya había pasado por 3 fases en menos de una semana, la de pensar que me estaba volviendo loco, la de querer reventarlo todo y la de aceptar que la persona que yo tenía delante no era mi compañera, era alguien que me había estado administrando una mentira. Belén me escuchaba con la espalda rígida, con las manos juntas, y de vez en cuando se tocaba la cara como para no desbordarse. Me dijo que se sentía atrapada en una rutina, que Iván la miraba como hacía años que nadie la miraba, que al principio solo era conversación, luego mensajes, luego un día se les fue de las manos. Yo le dije que a mí también se me han ido cosas de las manos en la vida, pero nunca he usado eso para destruirle el suelo a alguien que duerme conmigo. Belén dijo que quería cortar con Iván, que lo iba a bloquear, que podía dejar la vela. Yo le pedí que lo hiciera delante de mí, en ese momento, y se le cambió la cara otra vez. Se quedó quieta y dijo que no le parecía justo, que eso era control. Yo le dije que no era control, era un gesto mínimo para empezar a reparar algo, y que si no podía hacerlo, era porque seguía enganchada. Belén se puso roja y dijo que yo no entendía lo que era sentirse viva. Yo le contesté que estar viva no te da derecho a usar a tu marido de decorado. Le pregunté si me había mentido más veces, si había habido más hoteles, más fines de semana. Belén tragó saliva y dijo que había sido 2 veces, no una, y que la segunda fue después de decirme buenas noches y darme un beso en la frente. Al oír eso, no grité. Me entró un frío en el pecho, una calma dura que me asustó más que la rabia. Me levanté, fui al fregadero, abrí el grifo y me lavé las manos como si tuviera algo pegado. Le dije que iba a pedir separación. Belén dijo que no podía, que teníamos planes, que en marzo íbamos a Granada, que habíamos hablado de buscar casa más grande. Yo le dije que esos planes eran de una pareja real y que ahora solo eran frases para tapar agujeros. Belén se acercó y me tocó el brazo. Yo noté su mano y no sentí cariño, sentí una alarma. Me aparté sin brusquedad. Le dije que el lunes iba a llevarle un acuerdo temporal de convivencia y gastos, para que ninguno hiciera locuras, y que ella podía escoger si se iba a casa de sus padres o se quedaba unos días mientras yo buscaba un piso. Belén empezó a llorar de verdad, con la cara arrugada, y me pidió una última oportunidad. Yo le dije que una oportunidad se pide antes de reservar un hotel, no después. Entonces soltó la frase que me remató y que fue el último giro. Dijo que Iván le había dicho que si yo la dejaba, él podría ayudarla a empezar de cero, y que ella no sabía si era amor o necesidad, pero que le daba miedo quedarse sola. En ese momento entendí que la pelea ya no era por un error, era por una elección repetida. Le dije que iba a salir a caminar y que cuando volviera quería que me dijera dónde iba a dormir esa noche, porque yo no iba a quedarme en una casa donde mi mujer fantaseaba con un plan B con nombre y apellidos. Cogí la chaqueta, bajé las escaleras y al salir al portal vi a través del cristal una figura apoyada en un coche al otro lado de la calle, mirando hacia mi edificio con una calma que me resultó demasiado familiar. Era Iván. No sé si llevaba ahí 10 minutos o una hora, pero estaba apoyado como si fuese su barrio, con el móvil en la mano y la mirada puesta arriba, esperando que Belén bajara. Me acerqué lo suficiente para que me viera bien y le dije que se fuera. Iván sonrió y dijo que solo venía a hablar, que Belén estaba nerviosa, que él podía calmar las cosas. Le respondí que no tenía nada que hablar conmigo, que cualquier cosa a partir de ese momento iba por abogado y por escrito, y que si no se iba yo llamaba a la policía por acoso. Iván dio un paso hacia mí, no agresivo, desafiante, y me dijo que yo estaba perdiendo a una mujer buena por orgullo.
Yo noté cómo se me tensaban los hombros, pero mantuve la voz baja y le dije que una mujer buena no miente dos veces y no usa a su marido como cortina mientras se acuesta con su monitor. Iván me miró como si yo fuera una molestia y se fue andando despacio, con esa seguridad de gente que nunca se ha encontrado límites. Subí a casa con un cansancio que no era sueño, era desgaste. Belén estaba en el salón con el móvil en la mano y los ojos hinchados. Le dije que Iván había estado abajo. Belén se tapó la cara y dijo que él se había presentado solo, que ella no lo había llamado. No sé si era verdad, pero ya daba igual, porque la consecuencia era la misma. Esa noche ella se fue a casa de sus padres con una maleta. Antes de salir, me dejó las llaves en la mesa y dijo que no quería que esto acabara así. Yo le respondí que no había acabado de golpe, que llevaba semanas acabando en pequeños trozos y yo solo estaba recogiendo los restos. Cuando cerró la puerta, la casa se quedó en silencio de verdad por primera vez en mucho tiempo. No fue alivio bonito, fue un hueco en el estómago y una respiración larga que me salió sola. En las semanas siguientes, todo fue práctico y triste. Hicimos un calendario para recoger cosas, cerramos gastos compartidos, hablamos de quién se quedaba con qué. No había hijos, así que no hubo esa guerra, pero hubo otra, la de los objetos que de pronto parecen de otra vida. El abogado preparó la separación de bienes tal como se podía, y yo guardé todo lo que tenía como pruebas por si ella intentaba girar la historia. El club náutico me respondió con un correo corto diciendo que abrirían un expediente interno y que necesitaban mi declaración formal. No sé en qué quedó al final, porque yo no quise convertir mi vida en una cruzada. Con Iván no volví a hablar. Me escribió un mensaje una vez, diciendo que dejara de hacer el ridículo. Lo bloqueé sin responder. El día que Belén vino a por el último lote de ropa, nos quedamos de pie en el pasillo como dos desconocidos educados. Ella me miró los zapatos, no la cara, y me dijo que lo sentía. Yo le dije que ya no necesitaba oírlo, que necesitaba no haberlo vivido. A finales de mes me mudé a un piso pequeño cerca de mi trabajo. El primer día que dormí allí, me desperté a las 3 de la mañana y me quedé sentado en la cama con la espalda sudada, escuchando el silencio nuevo. Me hice un café aunque era una hora absurda y me puse a ordenar papeles, como si el cuerpo solo supiera funcionar haciendo listas. Entendí algo sencillo y feo. Yo no perdí a Belén el día que la vi en el puerto. Yo la había ido perdiendo cada vez que ella elegía una excusa fácil en lugar de una conversación difícil, cada vez que me miraba y ya estaba pensando en otra vida. Lo que vi en el coche fue solo el final visible. Ahora me toca lo que viene después, aprender a no vigilar el móvil de nadie, aprender a no conducir hasta un puerto por miedo, aprender a confiar en mi propia cabeza otra vez. No sé cómo será dentro de 6 meses, pero sí sé cómo es hoy, y hoy por lo menos no me miento.